Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. La salud mental es prioritaria en el desarrollo integral de los seres humanos. Por ello, en Introspección hablaremos de salud mental y promoveremos el autoconocimiento. Bienvenidos a Introspección. Hola a todos, bienvenidos a Introspección, a un nuevo episodio donde se tocan temas de salud mental y temas relacionados con la psicología. Bienvenida Michelle Gamero, psicóloga clínica. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación nuevamente. Para todos aquellos que nos escuchan, comentarles que hoy vamos a tratar un tema que es el estrés postraumático y que se relaciona cuando una persona sufre situaciones demasiado fuertes y aterradoras. Entonces, Michelle, a ver, platícanos un poquito, ¿qué es el estrés postraumático? Ok, el trastorno de estrés postraumático es una afección mental derivada de algún evento traumático, ¿sí? Okay. Cualquier persona estamos expuestos a pasar por eventos traumáticos, pero no todas a tener un trastorno de estrés postraumático, ¿sale? Porque la reacción del miedo es natural ante una circunstancia que está fuera de nuestras manos, ¿sí? Pero que si nuestra estructura mental está fuerte, pasa un tiempo y yo día con día me voy recuperando. Ya cuando pasa más de un mes y la persona sigue con los síntomas, entonces ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Ok, ya cuando pasa más allá de un mes con síntomas intensos, entonces ya se tiene que atender la persona. Digo, porque es normal que los síntomas los sientas desde el principio, o sea, todos. Digo, porque es una reacción natural ante un evento, pero que día con día, si yo estoy evaluando bien la situación, hago esta reestructuración cognitiva bien, entonces no me va a afectar tanto y día con día me voy a ir sintiendo mejor. Ya cuando pasa más del mes y los síntomas siguen igual de intensos, entonces estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático que se tiene que tratar, porque no se va a ir así nada más. Ok, es cuando surge una especie de estancamiento. Un trauma, ok. ¿Cómo se manifiesta este tipo de estrés? Bueno, mira, ¿cómo lo puedes agarrar? Es primero, si te toca personalmente pasar por un evento traumático, o sea, que a ti te pasó. ¿Vale? Pasa el mes y lo desarrollas y te tienes que tratar, porque si no, a veces tratamos como de, cuando hay miedo se trata de evadir, de bloquear, de no enfrentar, y cuando uno hace esto con el miedo te va a estar atormentando toda tu vida de manera intermitente. O sea, los miedos hay que enfrentarlos, porque si no, ese estrés postraumático se puede quedar de por vida. O sea, si tú no tienes un estímulo que te haga sentir ese miedo que viviste anteriormente, tú crees que no pasa nada, pero en algún momento va a haber algún estímulo. Entonces tienes que trabajarlo. Es como evadir. Sí, lo puedes evadir, pero evadir es como suspender una alarma en la mañana. Sí, claro, o sea, la suspendes, te deja en paz un ratito, pero luego otra vez regresa. Entonces, por eso la importancia de enfrentar el problema, para entonces puedas tener una mejor calidad de vida y ya no hay un trauma. Pero el miedo es tan intenso, claro, pero el miedo es muy intenso. Entonces, al ser tan intenso, pues así de intensa son las ganas de evadir, de no enfrentar. Pero si logramos enfrentar el miedo, entonces ya no me va a seguir atormentando. Se va a volver parte de mi historia, pero no me va a estar definiendo como persona. ¿Qué tipo de situaciones podrían generar? Vamos a dar un ejemplo, porque cualquier situación puede generar un trauma dependiendo de la persona, ¿no? Es dependiendo cómo tú lo percibes. Ajá, dependiendo porque de la tú percepción. Me puedes platicar que tienes un trauma de algo y yo escucharte sin ser psicólogo, obviamente, y decir, ¿qué onda? O sea, se está ahogando en un vaso de agua. Claro, sí. Cuando para ti esa experiencia sí fue muy traumática. Entonces hay que también tener un poquito de empatía al momento de no invalidar las emociones del otro, porque estamos hablando de que es un trauma. Pero si hablamos de situaciones realmente fuertes en la generalidad de las personas, podríamos hablar, por ejemplo, de un accidente, de quizá violencia sexual, abuso sexual, la muerte incluso, porque hay muertes muy traumáticas, accidentes, ser testigo de una muerte, de estar en alguna balacera, algún secuestro, o sea, todo ese evento que es traumático son los que casi sí o sí no lo van a generar. Pero hay otras situaciones que no son a lo mejor tan fuertes,
pero que también genera un trastorno de estrés postraumático. Ahorita te mencionaba la primera forma en cómo se manifiesta, y la segunda es también cuando yo presencio que le pasó algo a otra persona u otras personas y a mí no. Por ejemplo, un accidente. Ajá. ¿Sí? Donde yo sobreviví, donde no me pasó nada, fui testigo, pero otras 2 personas murieron. Sí, claro. Entonces te quedas tú con el estrés postraumático. No me pasó nada, pero fui espectadora de algo que sucedió y que fue muy traumático. Entonces esa es la segunda forma en cómo tú puedes agarrar. Ajá. O tal vez también puedes haber sido responsable. El tercero es cuando yo me entero también. Sí, también tiene un impacto psicológico de que pues me dicen, ¿sabes qué? A tu abuelito, a tu abuelita y a tu tío los mataron en la puerta de la casa, ¿sí? O en la cochera. Entonces no estuviste ahí, pero el simple hecho de saber lo que le hicieron a tu familia y que perdiste aparte esos familiares que querías tanto, también se forma un estrés postraumático, ¿sí? Y la cuarta forma en cómo uno puede agarrar el estrés postraumático es cuando estás sometido a situaciones aversivas y no logras como familiarizarte con eso. Por ejemplo, las guerras, estar en los hospitales viendo cómo hacen procedimientos, cómo llegan los accidentados. O sea, te puedo dar 1000 ejemplos, pero esos son algunos de los cuales también te pueden generar un estrés postraumático. Hablando de guerras, es muy común escuchar, ¿no? Que las personas que estuvieron directamente involucradas, sí, claro, generan este estrés, ¿no? Sí, o sea, salen, por ejemplo, jubilados y directamente o se atienden o a sufrir porque traen muchas cargas. Sí, traen muchas cargas. De todo lo que les tocó ver. Pueden caer en abusos. Pues depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. Y otros trastornos también derivados, pero son como los que más están ahí. De hecho, los mismos síntomas también tienen mucho que ver con ansiedad y de repente con depresión. Se menciona aquello de, sobre todo en soldados o personas que pasaron sobre situaciones que tienen que ver con guerras, o en niños, adolescentes y adultos, la mirada en las 1000 yardas. ¿Sí has escuchado el término? No. Que es una mirada aquella cuando tú, digamos, ves a un niño que pasó por una situación extremadamente fuerte, le ves la mirada como perdida, y es una mirada generalmente conocida así en personas que presentan un estrés postraumático. Pues estamos hablando a lo mejor de una disociación. Sale cuando estás desconectando, o sea, exacto, un estímulo externo que te hizo recordar lo que viviste y entonces es como una desconexión. Y eso pasa mucho con las personas que tienen estrés postraumático. Si yo fui, por ejemplo, abusada sexualmente cuando era niña, entonces al momento de tener relaciones sexuales con mi pareja, si él hace un movimiento, un gesto, algo que hacía mi agresor, es probable que yo tenga algún evento disociativo o alguna crisis de pánico. Ahorita entonces entramos en esa parte para que la gente lo entienda mejor. Entonces, síntomas. ¿Qué síntomas tenemos? Pues primeramente los pensamientos angustiosos. ¿Sí? Lo que son los flashbacks, los sueños angustiosos, todos aquellos pensamientos que me hacen sentir muy mal con respecto al trauma. Sí, o sea, los trato de evadir, pero en mi intento de evadirlos suben más todavía. Obviamente también hay mucho pensamiento intrusivo. Luego a lo que le llamamos comúnmente sobrepensar las cosas. Entonces en los pensamientos es así. Lo que te acabo de comentar ahorita también, las disociaciones. O sea, tengo algún estímulo externo que me detona algo y entonces yo tengo pequeñas o grandes desconexiones de la realidad. Otros síntomas también son las alteraciones fisiológicas. Como la persona tiene demasiado miedo, está hipervigilante. Entonces, cuando estás hipervigilante, prestas demasiada atención a las cosas y eso hace que estés como con síntomas de ansiedad, ¿no? Palpitaciones, claro, dolor en el pecho, en la boca del estómago, y un poquito distorsiones cognitivas, reacciones fisiológicas de tu cuerpo. O sea, que hablan de ansiedad, pero obviamente tu cuerpo las está manifestando. O si está cerca del lugar de los hechos. Si está cerca del lugar de los hechos. De hecho, el otro de los síntomas también son la evasión tanto interna como externa. Entonces, interna, estamos hablando de los pensamientos. O sea, voy a tratar de evitar cualquier pensamiento, algo que me esté... Algo que esté relacionado. Algo que esté relacionado con el pensamiento. Y entonces, también paso a la evitación externa, que es evito lugares, personas, situaciones que me detonen otra vez ese evento. Por eso lo del miedo. O sea, es un miedo muy grande y es tan grande que por eso yo no puedo enfrentar. No me atrevo. Sí, porque fue tan feo lo que yo viví, al menos para mí fue tan feo que entonces voy a hacer todo lo posible por evadir.
te fijas, no, cuando hablamos de estrés postraumático no van a ver todos los síntomas, ¿eh? Okay. A lo mejor entre los 4 grupos que te di ahorita va a haber 1 o 2 de uno, otro 2 de otro, pero sí tienes que al menos tener uno de cada uno. Que los flashbacks, que la evasión, que las distorsiones, conductas por eventos. autodestructivas. También. Beber demasiado. Sí, claro. Entrar en consumo de drogas. Sí, claro. También son síntomas, pero los principales son esos 4 donde podemos detectar, ya lo demás son síntomas, pues igual externos, que también se pueden asociar, también como lo que hablábamos ahorita, ¿no? Del intento de suicidio en algún caso que de plano la persona no tenga una buena red de apoyo, que haya pasado por algo muy traumático y no supo cómo, nadie le ayudó, nadie lo apoyó, pues puede recurrir a este tipo de conductas también. La intensidad, ¿qué intensidad tienen los síntomas? O sea, son muy intensos. Sí, no te puedo dar como del 1 al 100, pues un 100. O sea, para que la persona no pueda enfrentar las situaciones porque es demasiado. Que si tú ves desde afuera, dices, pues es que simplemente, o sea, ve, enfréntalo y listo. Pero la persona no lo percibe de esa manera. Aparte, cuando hablamos de un estrés postraumático, la persona, claro que vive el evento constantemente, pero conforme va pasando el tiempo, hay una distorsión. Por eso es la importancia de enfrentar el problema, porque cada vez tu pensamiento va a estar más distorsionado. Y lo importante de enfrentar es eso, que vuelvas a vivir esa situación, claro, de manera terapéutica, y que te des cuenta que ya es muy diferente a como la habías vivido. Porque entre tanto trauma, entre tanta distorsión, entre tanta ansiedad, ya lo vas recordando diferente, pero tú todo el tiempo crees que es el mismo trauma. Ok, entiendo. Factores de riesgo. Digo, pues entiendo que una persona que está quizá en algún trabajo donde pueda como un hospital sufrir ciertos tipos, o sea, donde los accidentes son más comunes, pues es un factor de riesgo, ¿no? Donde crees o es más común que pueda pasar algo donde ese sí, uno de los factores es el estar expuesto a ese tipo de situaciones. Pero vamos a lo que te había comentado al principio, tiene que ver mucho el cómo tengas formada tu estructura mental. Sí, porque si yo veo los problemas o traumas como situaciones que son parte de la vida, entonces yo me empiezo a recuperar más rápido. Si yo crecí en una familia donde yo veía cómo se resolvían los problemas de manera madura, entonces esa probablemente va a ser mi forma de enfrentar. Otro factor también es haber pasado en la infancia por una serie de traumas, entonces yo ya traigo el aprendizaje. Y cada que siento que hay una amenaza, pues obviamente voy a reaccionar muy mal. Sí, al final de cuentas es como te trata la vida. Tiene ¿no? mucho que ver el cómo tú te conformaste. Sí, cómo te trata exactamente. la vida. O sea, si creces en un ambiente demasiado sobreprotector donde no estás expuesto a prácticamente nada, obviamente tus herramientas no van a ser las adecuadas como para poder exactamente, o sea, cómo enfrentas, porque enfrentar es una herramienta que debemos de tener todos, más no todos la tenemos. Y claro que la tengo que aprender, porque si no, entonces, ¿cómo le voy a estar haciendo? Pues evadiendo. Entonces, cuando hay mucha ansiedad por estrés postraumático hago todo lo posible por ponerme un escudo y protegerme, digo, pero al final de cuentas, al evadir, eso que tú sientes te va a estar atacando de manera intermitente durante toda tu vida. Entonces lo que tú necesitas es vivirlo, aceptarlo como algo que sí pasó, pero que ya pasó, y entonces ya a partir de ahí empiezas como a ir superando o entendiendo poco a poquito. A mí una paciente me dijo en consulta, y esa frase se me quedó muy bien, de un libro que ella había leído, donde venía esta frase de entender para sanar. Entonces cuando yo entiendo realmente lo que está pasando conmigo, ya no hay trauma, se va yendo. Día con día se va yendo porque estoy entendiendo bien qué fue lo que pasó. Sí, al final es un tema de autoconocimiento, ¿no? Sí, claro, y de autoconocimiento. Cómo... De hecho, sí, es psicoeducación. En la terapia, aparte de todo lo de la exposición y demás, es psicoeducación. Educas a la persona para que entienda qué es lo que pasa y que también son cosas que pasan. Hasta un asesinato, una muerte traumática, o sea, no está bien, pero estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Es que realmente cuesta, vivimos fuera de la realidad. Exacto. O sea, de la verdadera realidad. Todos tenemos un mundo ideal, todos, pero es como... Piensas que no te va a pasar y te pasa. Así es. Ahora, para enfrentarlo es el problema. Exactamente. Ok, complicaciones, o sea... Pues a lo peor que se podría llegar es al suicidio. Obviamente. Pero es la algo depresión. que se puede tratar y que generalmente
Las personas sí se tratan más esto que otro tipo de trastornos por la intensidad de los síntomas, y aparte es muy visible para el contexto. O sea, las personas ven y dicen, no, es que tienes que atenderte. No les sé que te manden a un hospital, pues, pero te dicen es que tienes que atenderte. Vas al hospital y aunque sea te dan un ansiolítico, pero al menos ya estás haciendo algo, sí, porque ¿no? ya es algo completamente físico, ¿no? Ataques de sí, pánico. O sea, es tanto mental como físico. Muchos ataques de pánico, ansiedad, estar encerrado. Digo, claro que es muy tratable así. Es muy intenso, pero si te lo tratas puede también llegar a ser muy breve. ¿Qué se necesita? Pues principalmente la terapia. ¿Sí? Terapia no es porque yo sea terapeuta cognitivo-conductual, pero es la terapia que más porcentaje de confiabilidad tiene para este tipo de trastornos. ¿Mayor número de éxito? Así, mayor número de éxito. ¿Sí? Porque ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona cuando estás en terapia y recibes a una persona? O platica un poco de quizá alguna experiencia, ¿no? Sí, pues mira, primero llegan obviamente devastados platicando lo que les pasó. Puede haber algún ataque de ansiedad en ese mismo momento porque lo está volviendo a vivir. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir, ¿no? Ajá. Entonces lo vuelves a vivir. Y pues la primera sesión prácticamente se va en eso, en dar técnicas de respiración, de contención para que la persona pueda ir sobrellevando, pero se trata de dar esta psicoeducación para que la persona entienda el por qué pasó todo, ¿sí? Entonces, después de eso, ya cuando ganas un poquito más la confianza del paciente, ya pasamos a la otra etapa, que es a la de exposición, porque yo no lo puedo exponer desde el primer momento que va a consulta porque va con un miedo muy grande. Okay. Primero hay que hacer ese rapport y esa confianza en donde la persona me va a dar su confianza, valga la redundancia, para yo poder abordar el problema con él y entonces podamos tener éxito. Ya después hacen las técnicas de exposición, que es exponer poco a poco al paciente hasta que ya vaya haciéndose menos el miedo. Te digo, es como aprender a manejar. El primer día que te enseñan a manejar no vas al 100, o sea, vas con mucho miedo, pero día con día te das cuenta cómo el miedo es menos. Y que a lo mejor el segundo día que vas a aprender a manejar, probablemente no querías ir. Porque dijiste, no, o sea, yo no quiero volver a sentir esto, y como de no, sí, ve, ándale, sí puedes, y pudiste. Y después andas como pez en el agua, ¿no? Manejando por toda la ciudad. Es algo parecido. Sí, o sea, obviamente te estoy hablando en general, pero son estrategias, ¿no? Que se tienen que ir planteando poco a poco. Es una estructura que yo hago ahí en terapia para que salga bien. Y acompañado también la exposición con la reestructuración cognitiva, que es este cambio poco a poquito de pensamiento en la terapia para que la persona pueda entender qué fue lo que pasó, por qué le pasó, que lo acepte, que lo entienda, y entonces ya le vamos ganando al miedo. Entonces la persona ya se empieza a sentir mejor. Pero los miedos, y el que sea, se tienen que enfrentar si tú no quieres que te estén acompañando a lo largo de tu vida. Es como tener una herida infectada. ¿Sale? Una herida infectada grande, sabes que te va a quedar cicatriz. Claro. Sí, pero se trata de que te la desinfectes, la cuides, y que entonces ahí va a estar tu cicatriz, pero tú vas a poder seguir con tu vida. Y nunca vas a poder olvidar. Exacto, y ahí está la cicatriz que te está recordando lo que pasó, pero es como de, ok, me lo recuerda, pero sé que salí, sé que estoy bien. Ya se vuelve un aprendizaje. Aquellos pacientes que tienen estrés comúnmente terminan tomando medicamentos, o sea, es recomendable, claro que sí. Es que es muy fuerte, los síntomas son muy intensos. Esa decisión del paciente, porque tampoco lo puedes obligar, pero yo cuando veo que los síntomas son muy intensos, sí lo sugiero, canalizas a un claro, psiquiatra. Lo canalizo. Y también es más llevable a la hora de enfrentar, porque es como que traes puesto tu chalequito salvavidas y no te ahogas en lo que enfrentas el miedo. Entonces también yo les digo, ver, el que tengas miedo, que te esté pasando algo muy traumático, no quiere decir que lo tienes que sufrir un buen para decir, estoy aprendiendo. Hay gente que tiene el umbral del dolor muy, muy fuerte y que los ves tú que ya están a lo mejor tocando fondo, pero no. O sea, siguen haciendo cosas que dices tú, wow, o sea, yo a la primera o la segunda ya hubiera reaccionado. Entonces, ¿para qué esperarme a que la persona esté sufriendo demasiado? Si puede hacerlo más llevadero, adelante, pues es que es un apoyo. Sí, claro. Y por ejemplo, para el diagnóstico, o sea, tú sabes, nada más con, siento esto, aquello, parte de los síntomas, ya tú puedes decir, eso es. Sí, claro, o sea, con solo una entrevista, claro que sí. A diferencia de otros trastornos que tienes que hacer como evaluaciones, de repente test psicométricos, no. Es fácil de detectar. Tiempo para mejorar.
Mínimamente, ¿cuánto tiempo? Ay, pues es que depende del paciente. No te puedo dar un aproximado, o sea, te puede poner tal vez bien en 2 meses o a lo mejor hasta en 6. Depende las herramientas que trae y qué tan cooperadora está la persona, o sea, no los puedo medir a todos igual. Si una persona viene con el miedo pero dice, ya no quiero estar así, yo sé que con eso ya la llevamos de gane porque trae muchas ganas, pero si viene otra persona con mucho miedo pero porque la mandaron los papás, entonces ahí va a haber un poquito más de resistencia porque estás yendo porque te mandaron, no porque querías ir. ¿Alguna experiencia como psicóloga? ¿Experiencia? Sí. Bueno, una vez tuve un paciente que atropelló a una persona. Ajá. Y la mató. Entonces obviamente fue un evento muy feo porque también pues cayó en prisión hasta que se demostró que había sido accidental porque no fue su culpa, pero pues sabrás que no podía pasar por la avenida donde atropelló a la persona. Ajá. Y que tenía los síntomas que te acabo de mencionar. Y tú puedes decir, ay, eso, bueno, a cualquier persona le puede pasar. Sí, pero que lo vivas tú, el saber que le quitaste la vida a alguien, es algo traumático. ¿Y cómo está? Bien, muy bien. Logró superar. Logró superar, pero fue como te dije, fue escalonadito, fue poco a poco. Poco a poco. Claro, las primeras 2 o 3 exposiciones fueron muy pesadas, tanto para él como para mí por la carga mental, pero se pudo. Y él ya puede pasar por ahí, ya puede manejar, ya puede tener una vida normal. Jamás se le va a olvidar, ya lo hemos dicho, pero ha podido salir adelante. Ok, últimos comentarios, Michelle. Que se atiendan, esa es mi recomendación, que se atiendan porque ocupamos fortalecer, repito, las estructuras mentales. Tal vez ahorita dices, no estoy pasando por nada que sea pesado, no se esperen a que les pase algo malo para reaccionar, porque yo diría mejor fortalécete, ¿no? Es como esta frase que dice, es mejor prevenir que combatir. Sería bueno comentarles a aquellos que son padres, ¿no? O sea, que tienen hijos. Sí, claro. La forma en que educan, los estilos de crianza, límites. Sí, exacto, ¿no? Y cómo les meten miedos también a los niños. De, ay, deja ahí. Y pues el niño se queda así. El niño viene con 0 aprendizaje sobre el miedo. Claro. Los van agarrando. Los traumas y los miedos son adquiridos. No hagas esto porque te Bájate puede pasar esto. No digas, no hagas, así es. Pues muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Ya nos vamos, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Introspección, mi nombre es Denis Gómez y nos vemos a la siguiente. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy. Te esperamos la siguiente semana. Introspección.